Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Hoy hemos tenido precisamente la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras Municipales, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la cual se nos ha informado de una serie de puntos que posteriormente, pasado mañana a las 6 de la tarde, pues se discutirán y se aprobarán o no, veremos, en el pleno que celebraremos en el Ayuntamiento de Torre del Campo. Bien, con relación a la serie de puntos que hemos discutido hoy, en primer lugar yo quiero incidir en una cosa que me parece de importancia democrática y de participación de la gente. Una vez más, precisamente, el representante de Ciudadanos, representante de derecha, que David Olmedo, ha faltado. Hay que recordar que es un desprecio el que hace este hombre y naturalmente su partido al concepto de democracia y representación de una serie de personas que delegaron en este partido y en él esa responsabilidad y representatividad. Me parece muy lamentable que no solamente se desprecie a la representación que supone en un ayuntamiento de una serie de personas, sino al conjunto del pueblo de Torre del Campo. Me parece absolutamente lamentable. Y hay que recordar que Ciudadanos es la extrapolación o el brazo de lo que fue en su día el movimiento popular de Torre del Campo de triste recuerdo, que llegó a sacar 3 concejales en este ayuntamiento. Las frivolidades que surgen en esto de la política. Bueno, y ateniendo precisamente al orden del día, precisamente de la comisión informativa, lo primero que se nos ha dicho es, bueno, pues estamos de acuerdo en que el recinto ferial se lleve a cabo y lo que nosotros a través de Izquierda Unida lo que ponemos un poco énfasis en que la empresa que se va a encargar de la edificación o la puesta en práctica del asentamiento del recinto ferial, que es Traxa, pues respete los derechos laborales de los trabajadores. Traxa es una empresa pública, pero que su comportamiento muchas veces deja de desear en lo público y que tiene comportamiento de empresa privada, de forma que hay contratos de trabajadores que han perdido los derechos laborales. Hemos recordado a la Comisión de Urbanismo, y lo recordaremos precisamente en el Pleno, de que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que se haga todo el proyecto de construcción del recinto ferial. Lo que no estamos dispuestos a aguantar, ni mucho menos a permitir, de que no se respeten los derechos laborales de los trabajadores que estén allí. Se nos ha dicho por parte de los representantes del PSOE que están de acuerdo en ello. Bueno, pues esperemos que esto seamos vigilantes, porque no nos gustaría, una vez más, que los derechos de los trabajadores pues no se llevasen, no se respetasen en definitiva. Después se ha discutido en la reunión precisamente de la aprobación parcial del suelo urbanizable sectorizado del área del Megatín. Hay una serie hay 4 puntos relacionados con el tema, y este es un tema que ya rueda de hace ya mucho tiempo. Yo diría que del año 92 aproximadamente, que se hizo las normas subsidiarias de Torre del Campo, esto pues rueda. Es decir, estamos en el año 2016 y todavía seguimos discutiendo del área del Megatín, que por cambiar se ha cambiado incluso hasta su nombre. Yo quiero recordar que las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico se le llamaba Cagatín, que es el nombre original de esta zona, y ahora se le dice Megatín. Bueno, el lenguaje algunas veces significa muchas cosas y algunas veces queremos olvidarnos realmente hasta el significado de la palabra de esa zona. Pero con todo, la verdad es que Izquierda Unida no va a estar de acuerdo, nunca va a estar de acuerdo
con que se destruya una zona, nunca va a estar de acuerdo con un modelo especulativo que ha incidido en que mucha gente en este país se hayan suicidado, haya aumentado los efectos especulativos, haya aumentado la deuda pública debido a toda la burbuja inmobiliaria. Y es un modelo absolutamente caduco. Es decir, lo que no comprendemos y no podemos apoyar, que se destruya una zona y se incida en un modelo que está caduco y que ha llevado a este país a muchas penalidades. Gran parte de lo que nos está sucediendo, gran parte de la diáspora de que emigren más de 2 millones de personas jóvenes, viene como consecuencia de un producto de la especulación. Es decir, nosotros no podemos incidir, sobre todo cuando hay un techo de gasto público. ¿Cómo se va a destinar dinero público a un espacio, muchos de ellos privados, en un momento de que hay muchas necesidades sociales y más que va a haber, porque naturalmente hay que respetar el techo de gasto público? Eso es modificación del artículo 135 por parte, en principio, del del PSOE y con apoyo del PP. Hay que recordar de que precisamente el artículo se da prioridad al pago de la deuda antes, en este caso, que las atenciones sociales que pueda tener la sociedad, y que gran parte de todo esto viene producto de la burbuja inmobiliaria. No vamos a entrar por ahí, por supuesto, ni Izquierda Unida. Queremos que se respete el consenso que se llegó con las normas subsidiarias del 92, y esta zona debe quedar fuera de ordenación. Y no solamente debe quedar fuera de ordenación, que es nuestro modo de ver las cosas, sino que lo que no podemos apoyar a gente que están en la ilegalidad, gente que se pueden permitir una segunda vivienda para luego después destrucción de un espacio que es de lo poco que nos queda por proteger, para que encima darle apoyo legal por parte del ayuntamiento. Es decir, es un dislate, es una espiral que absolutamente irrazonable. En ese sentido, nosotros nos hemos pronunciado absolutamente en contra. Después, naturalmente, hay otro punto que se discute, es los servicios de recogida de residuos urbanos y municipales. Bueno, pues la tasa va a cambiar algo, de forma que hay algunas cosas, algunos servicios más que va a dar la empresa, que antes era, me parece que era Urbaser, quiero recordar, antes era Resur, y ahora actualmente hay una nueva conformación de esa empresa y es Resurja. Bueno, hay varias cosas que nosotros hemos puesto énfasis. La primera, que la empresa pasa de un 60% de público, es decir, con capital público, a un 40% de capital público. Y el capital privado pasa de un 40% de capital privado a un 60% de capital privado. Es decir, pierde la posibilidad, en este caso, de control por parte de los servicios públicos. Es decir, estamos contribuyendo desde lo público algo más de 500.000 de euros la población de Torre del Campo para que se dé este servicio, pero que no lo controlamos absolutamente en nada. Ellos ponen, quitan y dejan de quitar. En ese sentido, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición va a ser que los servicios de ese tipo hay que remunicipalizarlos y hacerlo posible, porque en lugar de que de alguna manera lo condicione la Diputación Provincial o lo maneja la Diputación Provincial, que sea un conjunto de intereses a lo mejor de municipios, como por ejemplo el de Torredonjimeno, Torre del Campo, Los Villares, municipios que formen una mancomunidad de municipios y que den esos servicios. Yo creo que es necesario que esos
servicios pasen a control público, porque lo privado tiene mucho peligro y lo estamos viendo a diario. Aparte de también que hay una cosa que nos preocupa a nosotros y siempre nos ha preocupado. Es decir, este servicio, ¿cuál es una de las intenciones? Una de las intenciones es una duplicidad de empresas, y las empresas que son paralelas, es decir, empresas que se utilizan para dar favores a los miembros de una determinada tribu, en este caso del PSOE. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es colocar a aquella gente que han renunciado a su libertad por el abrigo que le da la tribu. Y es lo que se llama, o lo que vulgarmente se han llamado, clientelismo político. Y porque el clientelismo político, precisamente en esta empresa, hay alguna gente que han pertenecido al Ayuntamiento de Torre del Campo y que, sin falta de méritos algunos, pues se han colocado precisamente en esta empresa. Caso, por ejemplo, del señor Andrés Vares, que está en Ibros de capataz, cobrando aproximadamente unos 40.000 euros, sin mérito ninguno. A mí me parece que es una desfachatez y una falta de democracia absoluta. Lo único que fomenta esta empresa es una política clientelar. No vamos a estar por ahí, ni mucho menos. Y la población de Torre del Campo, como de los lugares próximos, deben comprender que para que exista democracia hace falta que exista igualdad entre las personas. Si no, esto se desvirtúa. Por último, en la Comisión de Urbanismo también se ha discutido sobre las cuestiones relacionadas con el proyecto de comunidades de regantes. Por supuesto que estamos de acuerdo con que se beneficie unas 840 hectáreas de superficie regable en esta población, en Torre del Campo, ¿no? Entre otras cosas porque va a mejorar la productividad. Eso sí, ponemos énfasis, como ponemos énfasis en muchas cosas, que la comunidad de regantes sea una comunidad que se forma de forma transparente, que se va a apoyar con ayudas públicas de aproximadamente un 60% de lo que cuesta este servicio. Y en ese sentido, las personas que van a entrar dentro de la comunidad debe tener una gestión, en principio, transparente. Luego después también ponemos otra cosa, otro énfasis. Es decir, a nosotros también nos preocupa de que el agua que va ahí al olivar sea un agua que sea aguas residuales debidamente tratadas, que no tengan productos tóxicos. ¿Por qué? Porque necesariamente si va a un olivar, luego va a ir al aceite de oliva. Y el aceite de oliva estamos hablando muy grandilocuente de que es un producto saludable. No comprendemos como un producto saludable muchas veces tiene unos tratamientos con productos que son tóxicos. Por eso que no queremos decir ni mucho menos que los productos que se utilicen, en este caso el agua, sean tóxicas, ni mucho menos. Lo que queremos es poner énfasis en que las aguas residuales estén debidamente tratadas. Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que una de las propuestas así ya, que precisamente no apoyó ni el PP ni el PSOE, fue la comunidad de regantes por parte de Izquierda Unida. Ahora se viene a pleno. Nosotros no vamos a ser como el PP o el PSOE, impedir que en su momento pues se forme la comunidad de regantes solo y exclusivamente para que Izquierda Unida no se echase los méritos, ni mucho menos. No se trata de eso, es una actitud absolutamente cicatera. Y por ahí no vamos a ir, nuestro trabajo no va por ahí, nuestro trabajo va en beneficio de la población de Torre del Campo y vamos a apoyar. Pero sí hay que recordar que en esos momentos pues el PP y el PSOE se opusieron a la iniciativa que tuvo Izquierda Unida sobre favorecer una comunidad de regantes. Lo vamos a apoyar, pero con esa premisa. Bueno, pues la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en el siguiente pleno, viene calentito por los presupuestos del ejercicio 2017.
nosotros tenemos que decir que estamos en contra. Y estamos en contra no porque nos dé la gana o porque seamos la posición de Izquierda Unida, sino porque estamos directamente en contra hasta del mismo proceso en el que se han hecho los presupuestos, ¿no? Unos presupuestos que no han contado para nada con la opinión del pueblo. Unos presupuestos que no son participativos de ninguna manera, que son simplones, que son viejunos y que no traen nada nuevo. Nosotros estamos ya hartos de pedir que siempre que se invierta primero en la persona de este pueblo, que son las que hacen Torre del Campo, ¿no? Y no en cosas abstractas como parques o como la Asociación de Cofradías, que se llevan 11.000 euros al año. Nosotros queremos viviendas sociales que no se han hecho aquí en este pueblo en todo lo que lleva de legislatura el PSOE. ¿Por qué queremos viviendas sociales? Porque como está el panorama actualmente, los jóvenes no se pueden independizar, incluso teniendo un trabajo. Así ha llegado la cosa. ¿Qué queremos? Viviendas sociales siempre, que sean protegidas, que estén controladas por el ayuntamiento y que respondan siempre en unos criterios de alquiler sociales que dependan de la renta de la persona. Es un motivo gordo por el que denegan los presupuestos, además de la poca participación que siempre hay en los presupuestos de Torre del Campo. Por eso nosotros siempre vamos a estar en contra. Y dice muchas veces señor Quesada que nosotros no somos constructivos cuando no llevamos modificaciones a estos presupuestos. Pero yo lo que digo es, ¿cómo vamos a hacer unas alegaciones a esos presupuestos cuando no se pueden coger desde primera hora? Tendríamos que hacer a la totalidad. Tendríamos que revisarlo a la totalidad y seguidamente hacer unos presupuestos sociales. Ellos dicen que destinan 1,5 millones de euros a asuntos sociales. Insuficiente a todas luces, insuficiente. ¿Cuántas personas han tenido que ir al ayuntamiento por problemas de factura, de que no pueden pagar la luz y el agua? Un montón, muchas en este pueblo. ¿Cuántas personas tienen problemas a la hora de llegar a fin de mes? Muchas personas, porque es lo que nos ha llevado este capitalismo que apoya el PSOE junto con sus socios del PP para darle el gobierno en el Estado, ¿no? Ese capitalismo que nos hace que cada vez la sociedad esté más polarizada, entre pobres y entre ricos, y los pobres sean cada vez más pobres y no puedan hacer frente a necesidades básicas. También otro punto interesante son el pliego de cláusula administrativa y las prescripciones técnicas del contrato de gestión del Servicio Público de Residencia y el Centro Ocupacional de la Carrera Alta, que los quieren externalizar. O sea, es decir, darle la concesión a una empresa, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar del lado de la remunicipalización, ¿no? Del lado de que el ayuntamiento se haga cargo de las necesidades básicas de este pueblo y no externalizarlo a una empresa. ¿Por qué? Porque si se hace cargo el ayuntamiento de este punto y de esta residencia, va a garantizar, uno, que el servicio sea de calidad y segundo, va a garantizar que los compañeros y compañeras que estén allí trabajando tengan un contrato estable y en condiciones y no unos parches de 15 días o de un mes o el contrato arbitrario que la empresa concesionaria quiera hacer a sus trabajadores por 2 pesetas. Por eso siempre desde el punto de vista nuestro la gestión municipal, la gestión pública siempre será una prioridad, ¿no? También vamos a pasar a hablar un poquito de las mociones que son muy interesantes, las que presentamos este mes, que una de ellas es contra la pobreza energética. Ya se ha oído en la tele la de la pobre anciana que murió porque no podía pagar la luz y tuvo que morir la pobre quemada porque tuvo que usar velas, ¿no? Nosotros comprendemos que eso no es un caso aislado. En este país hay muchas personas que no pueden pagar ni siquiera la luz, que tendría que ser un derecho básico, ¿no? Pero que es lo que he mencionado antes de la polarización de la sociedad. Aquí cada vez hay 2 tipos de personas. Los ricos que pueden permitirse pagar todo lo que quieran, irse de fiesta, comerse buena maricada, etc. Mientras que los pobres cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Muchas familias ni siquiera pueden pagar un recibo de luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uno de los recibos más caros de toda Europa. ¿Eso qué nos hace? Eso nos hace que con una renta tan baja para la clase obrera no tengamos derecho ni siquiera a calentarnos en invierno. Eso es una aberración, ¿Cómo se combate esto? ¿Con parches como se está haciendo ahora en el Ayuntamiento de Torre del Campo, de los servicios sociales, de pagar determinados recibos cuando no se puede? No, este problema hay que atajarlo de raíz. Y para atajarlo de raíz
se tiene que usar un recurso muy necesario, que es la nacionalización de la eléctrica, ¿no? Planes para que las personas puedan pagar la factura, para que la factura se hagan más pequeñas y no sea esa dinerada de las grandes eléctricas, y para que tengamos dignidad de vida. No podemos, por ser pobres, no podemos quedarnos sin luz en nuestra casa. Por ser pobres, no podemos morirnos de frío en nuestra casa. Nosotros necesitamos nacionalizarlo porque es un bien común y es un servicio que todo el mundo tenemos derecho, ¿no? Pero esto no lo decimos nosotros porque pueden decir, es que son ustedes unos alarmistas. Esto no lo decimos nosotros. Lo dice la Unión Europea, que comparte este diagnóstico. Y que, según una directiva del mercado interior de la electricidad, del Comité Económico y Social Europeo, dice que España es uno de los países donde menos gente puede pagar la factura de la luz. Es importante esta moción desde el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque esta moción sirve para concienciar, no solo concienciar, sino cambiar también la mentalidad del Estado de hacer que los bienes y servicios que son comunes para todos nosotros y que son una necesidad básica sean nacionalizados. Manolo hablará de la moción para la protección y recuperación de la Laguna de García. Sí. Bien, pues la segunda moción que va a presentar Izquierda Unida, y tengo que decir que si no deja, porque la moción la hemos presentado el 21 de noviembre, 48 horas antes de, algo más de 48 horas antes de que se celebre el pleno. Si no podemos presentarla o defenderla precisamente el miércoles en este pleno, pues lo haremos el siguiente. Es una moción que va en consonancia con la que hemos presentado anteriormente en otro pleno. Es decir, crear un ambiente saludable que sirva, que coadyuve a la mejora del espacio, del entorno saludable que vivimos, pero también a la economía. Es decir, ni mucho menos se pretende un entorno saludable dinamiza la economía, aparte de contribuir a la cantidad y la calidad de vida de las personas que vivimos en esta población, o cercana a ella, naturalmente. Va sobre la moción va sobre la protección y recuperación de las lagunas, y digo laguna porque son dos, de Garcíes. Bueno, básicamente las lagunas de García, que están muy próximas precisamente a la almazara de Santa Catalina, una de ellas, la que se conserva en mejor situación, y otra que hay que está a un nivel un poco más bajo, está un poco más abajo de esa almazara, y que se ha utilizado anteriormente para almacenar el alpechín, pero que, consideramos que las lagunas son muy interesantes desde el punto de vista de que supone un entorno muy peculiar. Tan peculiar es así que tiene una vegetación muy específica, que tiene una avifauna también muy específica, y creemos que merece la catalogación de zona protegida a nivel local. Zona que, junto con otras zonas, como por ejemplo el bosque de la Valenzuela, o también nuestra propuesta de que se forme un centro de interpretación de la caliza en la zona de Jabalcú, puede suponer precisamente un itinerario que ayude, por ejemplo, a colegios, a universidades, institutos, a, de alguna forma, contemplar la diversidad y contemplar a este pueblo de otra manera. Entonces, la laguna, nosotros, precisamente esta laguna es pública, es privada. Lo que conocemos es que precisamente en el año 1923 era pública, de tal forma que tenemos una documentación que lo indica así. Se dio concesión a una persona que era en ese momento, no conocemos exactamente a qué familia pertenece, pero sí conocemos cómo se llama Blas Rosa Jiménez, pues el vecino era de la localidad de Torre del Campo, y se dio la posibilidad, el permiso para sanear y desecar los terrenos que, lo indica el documento, eran en esos momentos propiedad del Estado.
¿Por qué se hizo en ese momento? Pues se hizo en 1923 porque se extendió la moda de secar muchas lagunas para evitar problemas relacionados con enfermedades de tipo contagioso como el paludismo. Hoy no existe ni mucho menos ese problema. Lo que sí podíamos es ayudar a mejorar el entorno de Torre del Campo a la misma vez que su propia economía y dar un valor añadido a la población. A nosotros nos parece muy importante. Creemos que tanto el PP como el PSOE debían hacer lo posible por apoyar esta moción. Muchas veces pasar del simple envoltorio en que se envuelve estos partidos, de que protejo la naturaleza, pero en la realidad todas las mociones que hemos presentado de apoyo para la protección de la zona, tales como por ejemplo la gestión social del bosque de la Venezuela, tales como el centro de interpretación de caliza de Jaulgo, todas nos lo han echado hacia atrás, sobre todo por el grupo mayoritario del PSOE. Una hipocresía que me parece una hipocresía tremenda. Es decir, por una parte se hacen la foto con grupos ecologistas y cuando llega a la realidad, cuando hay que realmente proteger a la naturaleza mediante medidas que a nosotros nos parecen muy razonables y fundamentadas desde el punto de vista científico-técnico, pues lo que hacen es echarse para atrás y decir que no porque tienen mayoría. Me parece una actitud ridícula, infantil, porque lo que hay que favorecer es precisamente esa protección del medio ambiente como un bien supremo y, por supuesto, a la población de Torre del Campo. Veremos a ver, porque lo que se insta es la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que informe sobre el estado legal de dicha laguna. Y en cualquier caso, lo que proponemos es que, igual que se abrió una posibilidad de expropiación del bosque de la Venezuela mediante un contrato o un acuerdo entre el particular y, en este caso, el ayuntamiento, pues se llegue también a una vía de ese tipo, de que la laguna de García pasen a formar parte de un entorno protegido de la población de Torre del Campo. Yo creo que merece el esfuerzo y por parte de todos los habitantes de Torre del Campo y, por supuesto, de sus representantes, que somos los partidos políticos. Nosotros hemos tomado esta iniciativa y esperamos que los diferentes grupos políticos, el PP y el PSOE, la apoyen sin ningún tipo de paliativos. Sí, bueno, para terminar, también quisiera decir que, aprovechando una declaración institucional contra la violencia de género que firmaremos en el Pleno, también quisiera decir otra discriminación que se está llevando a cabo en nuestro tajo de aceituna ahora que se acerca la época, ¿no? Y es la discriminación que sufren las mujeres jornaleras, en este caso, que ya hemos visto que varios años se han dejado de lado a esas mujeres jornaleras, dejándolas en una situación de precariedad enorme, además de un riesgo de exclusión social importante. Por eso desde aquí queremos hacer un llamamiento tanto a todos los patrones como a todas las mujeres jornaleras. A los patrones para que cambien esa mentalidad retrógrada y machista cuando piensan que una mujer no puede dar jornada igual que un hombre. Y al contrario, puede darlo exactamente lo mismo, puede ejercer el mismo tipo de trabajo jornalero en el campo. A las mujeres jornaleras, ¿qué le tenemos que decir? Que se unan y luchen por su puesto de trabajo y se afilien también a nuestra campaña de Mujeres al Tajo que se está llevando a cabo por parte de el área de mujeres de Izquierda Unida. Bueno.